Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Y la pregunta concreta es cómo saber si soy hijo de Dios. Es la pregunta concreta que vamos o que queremos responder la tarde, noche de hoy. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los versículos que voy a ir usando, si quieren, para que no nos demoremos, porque solamente voy a dar ideas generales, no anotémoslo nada más y si quieren al final lo discutimos. ¿Les parece? Ahora, hay dos grupos de personas dentro de la humanidad. Aquellos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios y los que no lo son. Entonces esto manifiesta un problema. Es decir, ¿cuál es la distinción? Alguien dijo una vez, hablando de religiones y sectas, que las religiones y las sectas se dividen en muchos grupos, pero realmente solo existen dos tipos de religiones: las que te llevan al cielo y las que no te llevan, o la que te lleva al cielo y las que no te llevan, mejor dicho. Y eso traza o señala un problema en la humanidad, que es el primer punto que quiero que tomen nota, es el problema. Y el problema es que el hombre nace separado de Dios. Ahora, yo quiero dimensionarlo para ver si podemos estar en sintonía y notar el grave problema que tiene la humanidad, valga la redundancia. Y es que Romanos capítulo 3, versículo 23, ese es un versículo de memoria, discipulado: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Adán pecó y le dejó a la humanidad esta herencia de pecado. Esto convirtió a toda la raza humana en pecadora, y por tanto la consecuencia del pecado es muerte. Por tanto la raza humana es digna de muerte, sin excepción alguna. Efesios capítulo 2 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por consecuencia, hemos sido descendientes de Adán por ser raza humana, y esto nos convierte directamente en pecadores, lo que se termina concluyendo en que todos estamos muertos en pecados. Ahora, más que esto, porque esto ya lo sabemos, esto lo tenemos claro como creyentes, es cuando comienza ese pecado. Y miren, es quizás un poco contradictorio. Nosotros somos pro vida como creyentes, es decir, no estamos de acuerdo con el aborto, eso es otro tema, pero va de la mano con esto. Y es que creemos que cuando el material genético del hombre o del padre y el material genético de la madre se unen, ya hay una nueva vida allí. Desde ese preciso momento se comparte el material genético, se crea una tercera persona, un tercer ser dentro del vientre de la madre. Pero precisamente en ese mismo momento es el problema, empieza el problema del pecado. La Biblia dice en Salmos capítulo 5 versículo 4, David en uno de sus salmos penitenciales, después de haber pecado con Betsabé, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Y aquí viene lo que estamos hablando: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David en ese salmo lo que está diciendo es que él reconoce que el pecador es él, que en Dios no hay pecado, Dios es justo, y que él es pecador desde que estaba en el vientre de su madre. Desde el momento en que se creó esa persona nace condenada al infierno. En resumen, mis hermanos, el destino eterno de una persona se traza desde el primer instante de vida, y es el destino eterno en el infierno. Ese es el problema de toda la humanidad. No sé si usted lo había visto así, pero ese es el problema de toda la humanidad. La doctrina del infierno no la vamos a tocar porque tenemos poco tiempo, pero hay una solución a ese problema y todos la conocemos. La solución claramente es Jesucristo. Es el único que puede lidiar con ese problema que trae todo ser humano, digamos, de fábrica. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ahora miren, por una parte el evangelio es muy inclusivo, porque permite que cualquier persona pueda ser salva. No importa la raza, la nacionalidad, el estatus social, no importa el nivel de educación que tenga, el coeficiente intelectual.
no importa si tiene dinero o no, cualquier persona puede ser salva, pero es exclusivo en el sentido que solamente a través de Cristo se puede dar la salvación. En otros términos, mucha gente me ha preguntado si una persona católica es salva, si los mormones son salvos, si los bautistas son salvos, si los que se bautizaron son salvos, y la respuesta a todos es la misma. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si esa persona ha creído en Cristo, es salva. Ahora veremos qué significa creer en Cristo, pero quédese con esta idea por ahora porque ya vimos el problema y vimos la solución. En mi tiempo trabajando con los jóvenes, ellos mismos me lo han manifestado, y es que dicen que muchos de nuestras conversaciones y nuestros términos son muy ambiguos. Nosotros hablamos de salvación, pero nunca decimos de qué nos salvamos, o cómo nos salvamos, o quién nos salvó. Nosotros hablamos de santidad, pero no decimos qué significa eso. Y es que un error que tenemos los predicadores es que usamos tanto estos términos que los naturalizamos nosotros. Y a veces se nos olvida que las personas que nos están escuchando necesitan una explicación más allá. Y es la idea de este curso. Ahora, miren, les voy a dar algunas características. Hay muchas en la Biblia, pero les voy a dar solo algunas de una persona salva para que nosotros podamos entender el tema. Pero aquí quiero que preste suficiente atención, y esto no lo voy a hacer para que el domingo lleguemos en la iglesia a ver quién es salvo y quién no es salvo. Esto lo voy a hacer para que lo apliquemos a nosotros mismos como personas, y bueno, los que están acá y los que próximamente escucharán esto a través del video o a través de las notas que tomen ustedes o tome el pastor, puedan aplicar ese autoexamen. No es para ver quién es y quién no es. Entre tanto estaba estudiando y encontré esta cita. Miren, para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos con otras personas. Debemos mirarnos a la luz de la Biblia. Y la primera característica que quiero compartir con ustedes, recuerden, hasta ahora tenemos el problema, tenemos la solución del problema, y ahora vamos a ver algunas características. Este es el tercer punto. La primera característica del tercer punto es haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, esa famosa conversación entre Jesús y Nicodemo, el gran maestro Nicodemo. Jesús le dice: de cierto te digo, esto es, presta atención que es importante lo que voy a decir, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, es un requisito irrenunciable, indispensable para ir al cielo, nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que nace biológicamente de una mujer, o la mujer que nace biológicamente de una mujer, como seguramente es el caso de todos aquí, no le es suficiente con una reparación para poder ser dignos de ir al cielo. A consecuencia de esto, esta persona debe nacer de nuevo. Es decir, el primer nacimiento no es suficiente, no hay reparaciones que se puedan hacer para que el ser humano natural vaya al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Y sobre todo cuando leemos Efesios capítulo 2, que es un capítulo referencial a la salvación, que nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Por consecuencia necesitamos una nueva vida. La nueva vida la da Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia. Miren, motivado por su grande misericordia, en otras palabras, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, incontaminable, que no se puede manchar, e inmarcesible, que no se marchita, que no expira, que no se acaba, reservada en los cielos para vosotros. Aquí hay más características acerca de la salvación, como por ejemplo que no se pierde, pero entendamos que es la solución al problema, el nuevo nacimiento. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Entender que en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, el hombre natural puede acceder al cielo. Es decir, el cielo, ese lugar de gloria, está terminantemente prohibido para el hombre natural. Debe nacer de nuevo, debe entrar en la vida eterna a través de Jesucristo.
Otra característica, después del nacimiento, toda persona que nace, crece, ¿cierto? La consecuencia inmediata del nacimiento es el crecimiento. El pastor decía muy acertadamente el domingo pasado que es habitual ver gente, nuevos creyentes, que se caen, que dudan, que se comportan de una manera carnal, diríamos, dentro del cristianismo, porque son nuevos creyentes. Nadie ve un niño que está aprendiendo a caminar y se cae y lo critica por eso. Todos sabemos que un niño que está aprendiendo a caminar se va a caer. Más bien lo ayudamos, lo guiamos, lo levantamos, lo consolamos y lo alentamos a que siga. Pero una persona que tiene 10 o 20 o 15 años en el Evangelio, que siga con las mismas actitudes, perdón por la franqueza, pero hay que revisar su salvación. Una persona que en muchos años o en 10 años, en 5 años, no hay un tiempo, pero después de un periodo prudente en el cual ya la persona ha recibido suficiente palabra de Dios, no hay un cambio en su vida, hay que revisar su salvación. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced. Y mire, hermano, este verbo, y perdón que meta el castellano, pero este verbo está en imperativo. Es un verbo que es un verbo, está en presente y está en imperativo. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Es un verbo, por lo tanto hay que ejecutarlo. Alguien lo tiene que ejecutar. ¿Y quién lo va a ejecutar? El lector de la carta. Por lo tanto, usted debe crecer. Está en imperativo, por lo tanto es un mandamiento. Es inexcusable el cumplimiento de este y está en presente. Si lo leyéramos en griego diría algo como, por lo tanto, estar creciendo siempre en la gracia y el conocimiento. Es un mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, es el deber del cristiano crecer en la gracia y el conocimiento, segunda de Pedro 3:18. Ahora, dentro del crecimiento, decidí dejar solamente dos vertientes de varias que podemos analizar, pero voy a dejar dos. Lo primero es el amor bíblico. ¿Y por qué el amor? El amor es el rasgo distintivo de los primeros creyentes. Miren, mientras Jesús estuvo en la tierra, a los creyentes, a sus discípulos, lo identificaban porque estaban con Jesús. ¿Recuerdan a Pedro? Este es uno de los que andaba con el Nazareno. Yo no estaba. Lo reconocían porque andaban con Jesús, porque eran el grupo de 13 que andaba juntos arriba y abajo todo el tiempo. Pero después que Jesús fue llevado arriba, ellos ya no iban a estar más con él por razones obvias, físicamente hablando, y probablemente no estuvieran juntos, pero Jesús le dejó una marca distintiva en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Se sale Jesús físicamente de entre los 12 y les deja una marca distintiva, el amor los unos por los otros. ¿Y por qué hago énfasis en que sea amor bíblico, hermano? Porque el amor de la sociedad muchas veces está divorciado del amor bíblico. El amor de pareja que la sociedad escribe es un amor divorciado del amor bíblico. El amor de pareja, bíblicamente hablando, es un amor en el cual dos personas comprometidas en fidelidad entre sí viven eternamente juntos, bueno, hasta que la muerte los separe, como dice se dice en los matrimonios. Dos personas de sexos opuestos que se casan para vivir juntos. El amor entre padre e hijo incluye la corrección. El amor entre hermanos incluye la tolerancia, incluye el respeto. El amor hacia los padres incluye el respeto. El amor a la iglesia muchas veces incluye el sacrificio, que no son características que se consiguen en la sociedad. Por lo tanto, el amor bíblico en crecimiento es un requisito o una marca distintiva de un verdadero creyente. Y como segundo requisito o segunda marca distintiva dentro del crecimiento está la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz. Y miren que seguid también está en imperativo y en presente. Por lo tanto es un mandamiento. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Ahora, usted, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que yo no sé quién es. Que nosotros debemos, como requisito inexcusable, seguir la paz con todos, escúchese bien, y la santidad, sin la que nadie va a poder contemplar
al Señor. Eso es lo que traducido quiere decir. Ahora, hay algo importante. ¿Quiere decir entonces que yo soy creyente, pero no tengo santidad, no puedo ver a Dios? No, esto lo que quiere decir es que yo no puedo ser creyente y no tener santidad. Porque la santidad es el resultado del Espíritu de Dios morando dentro de mí. Por consecuencia, tal cosa como un creyente sin vida en santidad es incompatible. No puede ser. Y por lo tanto, si usted tiene muchos años en la iglesia y no logra vivir en santidad o mantenerse en santidad, revisemos su salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que más nunca voy a pecar? No. Esto quiere decir que con todo mi cuerpo, con todas mis células, con todos mis átomos, yo no sé qué otra partícula tengamos, vamos a intentar hacer la voluntad de Dios. Porque Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice que el que dice que cree en Él, el que dice que cree en Cristo, debe andar como Él anduvo. Por consecuencia, la santidad en crecimiento es un requisito indispensable. Ahora, yo le prometí al pastor que me iba a tardar 15 minutos y se cumplieron los 15 minutos. Pero si me regalan 3 más, les voy a contar un testimonio que está buenísimo. ¿Se puede o no se puede? Hagan así. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Miren, hace como 15 o 17 años yo conocí a un joven. Tenemos la misma edad, somos contemporáneos, por eso hace como 15 o 17 años teníamos también como 15 o 17 años, por ahí era la cosa. Y en Venezuela había el rumor de que la H1N1 había llegado y mucha gente se estaba enfermando y mucha gente se estaba complicando en los hospitales y todo el mundo corría y se preocupaba por esa situación. Y resulta que con este muchacho estudiaba el hijo de un pastor, eran súper amigos. Y como eran tan amigos, este joven, atemorizado por lo que estaba pasando, le dice a aquel hijo del pastor, pongámosle Francisco al joven, le dice a Francisco, Francisco, ¿sabes qué? Tengo miedo de la H1N1. Tengo miedo de que me lleven al hospital y pase toda esa situación que dicen por ahí que está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como ellos eran amigos, ese es el timbre, no se asusten. Como ellos eran amigos, Francisco le dijo, ya, vamos a tu casa después de clase y hablamos de eso. Cuando llegan a la casa, Francisco saca una Biblia bastante usada de su mochila del colegio y empezaron a leer el Salmo 91, sobre todo entre el versículo 4 y el 6, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esas palabras fueron precisas para que aquel joven, un poco tiempo después, estuviera incluso haciendo música en la iglesia que el papá de Francisco pastoreaba. No le tomó mucho tiempo tampoco preparar pequeños devocionales. No eran muy bíblicos, sí, porque era poco tiempo que tenía convertido, no sabía mucho sobre la Biblia o de estar yendo a la iglesia, mejor dicho. Unos años después, este joven creció y tratando de mantener su segunda familia entre pleitos y entre conflictos, decidió visitar una iglesia aburrida, tradicionalista, conservadora, que frecuentaba cuando joven, con la que era su pareja, para darle solución a esos problemas domésticos, digamos. Resulta que la muchacha, la pareja de este joven, habló con un pastor muy viejito. Ese pastor la llevó a Cristo y siguieron su vida. Pero había un problema. Aquel joven creía que creía. Es decir, él vivía una vida de piedad delante de los demás. Era capaz de tocar instrumentos, de cantar, de enseñar, de movilizar personas. Pero no tenía estos aspectos que mencionamos anteriormente, como la santidad,
como el crecimiento en el amor al prójimo, en el amor al Señor. No había una madurez ascendente en él. Ahora, lo irónico del caso es que los años seguían pasando, esta joven seguía creciendo en el Señor, pero si aquel joven hubiera muerto en ese tiempo, estaría en el infierno. A pesar de ser activista por la iglesia, a pesar de dar pequeños sermones, a pesar de hacer música, hubiera ido al infierno. ¿Y saben por qué tengo tanta certeza de que eso hubiera sido así? Porque les estoy hablando de mí. Ese joven era yo. Todo el mundo que hubiera visto mi vida desde afuera creería que yo estaba salvo, era salvo. Mi condición era camino al cielo. Pero si yo hubiese muerto en aquel tiempo, no hubiera sido así. Y hermanos, por eso, cuando el pastor me propuso los temas, yo le dije, yo hablo de la salvación. Porque yo amo a todos ustedes los que están acá, los amo profundamente y no quiero que a ninguno le pase esta situación. Por eso yo quería hablarles de esto. Ahora, estamos listos para sus preguntas. Así que tengan piedad. Muchas gracias, pastor.